Bendiciones, queridos hermanos, es precioso poder encontrarnos una vez más a través de las redes y poder compartir un tiempo de alabanza, de adoración, en este tiempo donde la realidad ha puesto que tengamos que compartir cada reunión, cada culto, cada enseñanza, cada momento a través de todo lo que es la tecnología, y damos gracias a Dios por poder hacerlo. En muchas cosas hemos tenido que aprender y estamos aprendiendo, pero gracias a Dios por poder estar nuevamente una vez reunidos en este lugar. Y quería compartir con ustedes algo por ahí corto, sencillo, pero profundo, y que tiene que ver con el poder del acuerdo. Hay distintos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan acerca de un poder que se manifiesta divinamente por parte del Señor y que tiene que ver justamente cuando hay un acuerdo en común. La palabra de Dios nos relata momentos de acuerdo entre Dios y el hombre y momentos de acuerdo entre los hombres juntamente con Dios, y en ese acuerdo hay un poder que se desata de una manera sobrenatural. En este momento quiero compartirles un pasaje, invitarla a buscar en su Biblia el libro de Mateo capítulo 12, versículo 22. Allí nos vamos a encontrar con un pasaje que nos relata interesantes cosas acerca de la vida del Señor Jesucristo, acerca del obrar del poder del Señor sobre la vida de las personas, pero también nos relata algo interesante en cuanto al poder del acuerdo. Venga conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra del Señor: le llevaron entonces un varón con espíritus malignos que era mudo y ciego, y lo sanó. De modo que el que había sido mudo y ciego hablaba y veía. Y todas las multitudes se maravillaban y decían: ¿no es este acaso el hijo de David? Pero cuando los fariseos escucharon esto, dijeron: este no expulsa a los espíritus malignos, sino por medio de Baal-Zebub, el príncipe de los espíritus malignos. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer su reino? Pero si yo expulso a los espíritus malignos por medio de Baal-Zebub, ¿por medio de quién los expulsan sus hijos? Así pues, ellos serán sus jueces. Si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes si primero no ata al hombre fuerte y después saquea su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mire qué interesante la palabra del Señor Jesucristo. Él nos está relatando el pasaje acerca de un momento donde un hombre que tenía un espíritu inmundo tenía una condición natural. Es decir, lo que los espíritus estaban actuando sobre estas personas era el resultado visual, natural de los demás sobre esa persona, de que esta persona estaba ciego y estaba mudo. Es decir, lo que el espíritu inmundo afectaba naturalmente era su visión y su habla. Esto ocurre generalmente sobre las personas cuando hay una actividad inmunda, cuando hay una actividad de espíritus sobre la vida de las personas. Perdemos la visión y perdemos la capacidad del habla. Es totalmente profundo lo que pasa en este lugar. Y dice la palabra que lo llevaron delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo, con la autoridad que tenía, con el poder que tenía, echó fuera el espíritu y automáticamente la vista,
boca y el habla le fueron de vuelta a este hombre, de tal manera que las personas se maravillaban. Ahora mire lo interesante de esto. La pregunta que hacen las personas tiene que ver con una pregunta dubitativa, es decir, ¿será realmente este hombre el hijo de David? ¿Será el cumplimiento de las palabras proféticas? Es decir, estaban en un proceso donde estaban comenzando a ver al Señor Jesucristo, si realmente el Señor Jesucristo era el Mesías enviado de parte de Dios, era el cumplimiento de las palabras proféticas que decían que de la raíz de David iba a venir el Salvador. Es decir, que las personas, la comunidad, estaba empezando a poner sus ojos en el Señor Jesucristo. Qué importante, mi amado, que cuando se predica el Evangelio podamos ver la reacción de las personas, cuando vemos manifestar el poder de Dios, cuando vemos manifestar la gracia de Dios, cuando vemos manifestar el amor de Dios hacia los demás y las personas son tocadas, entonces las personas comienzan a reflexionar, porque ya no es una palabra solamente, sino que es el poder de Dios manifestado. Y esto es interesante porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Lamentablemente el diablo se ha encargado que la iglesia caiga en una religión de palabras y haya dejado de manifestar durante siglos la gloria de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios. Y nos encontramos con una iglesia fría, con una iglesia religiosa que tiene un mensaje de salvación, pero carente de poder. Pero gracias a Dios que Él en los últimos tiempos, en cumplimiento de la palabra, dice la palabra del Señor: en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y este es el último tiempo, estos son los últimos momentos. Hay señales de que se está acercando la segunda venida del Mesías, donde Él vendrá a levantar a su iglesia en gloria y en poder. Y en el nombre de Cristo Jesús, en este tiempo se está manifestando el poder milagroso del Señor, las señales, los milagros, los prodigios, las maravillas, lo mismo que estaba ocurriendo en el momento del pasaje que leímos, lo mismo que estaba ocurriendo hace 2000 años atrás, hoy lo estamos viviendo nuevamente. Hoy el poder de Dios se manifiesta para que cada uno de sus hijos se anime a orar, a poner sus manos por los enfermos y ver los milagros, las señales, los prodigios y las maravillas. Y cuando esto se manifiesta, obviamente la gente comienza a reflexionar: verdaderamente será este el Evangelio, verdaderamente, y los corazones de las personas se empiezan a volver al Señor Todopoderoso. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, pero también, al igual que en aquel momento, en estos tiempos se levantarán religiosos que estarán en contra de esa manifestación, que estarán en contra del poder de Dios desatado. Y de la misma manera como en aquel momento, dice la palabra que los fariseos, los religiosos de la época, los doctores de la ley, al ver que el corazón del pueblo estaba meditando si realmente Jesús era el Mesías, y al ver que posiblemente ellos iban a perder el poder sobre el pueblo, la autoridad sobre el pueblo, que el pueblo se iba a ir tras Jesús, comenzaron a blasfemar, comenzaron a decir que lo que el Señor hacía no era por el poder de Dios, sino por el poder mismo de Satanás. Y aquí el Señor Jesucristo comienza a confrontarlos y a decirles de qué manera era el asunto. Y aquí empieza a manifestarse lo que hablamos con respecto al poder del acuerdo. ¿Por qué el poder del acuerdo? Porque el Señor Jesús comienza a dar algunos ejemplos y comienza a decir, versículo 25: todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Este es el poder del acuerdo. Un reino, una casa, una nación, cuando todos están de acuerdo, cuando todos están en sintonía, cuando todos van tras el mismo objetivo, cuando hay unidad, entonces no hay división y entonces permanece en pie. Cuando el enemigo
enemigo logra meter una división en medio de una casa, en medio de una nación, en medio de un reino, entonces el enemigo tiene la batalla ganada, porque va a llevar a esa casa, a esa nación, a ese reino, a la ruina, a la perdición. A veces miramos las naciones de la tierra, a veces vemos lo que nos está pasando, a veces decimos con tanta riqueza, ¿por qué estamos como estamos? Pues justamente porque nos hemos olvidado de Dios, porque nos hemos dividido entre nosotros, porque no hemos buscado la guía de Dios en la unidad, en el común acuerdo de estar sujetos bajo la dirección del Eterno. Entonces automáticamente estamos condenados a caer, estamos condenados a la ruina. Y esto es interesante. Yo quiero traer este mensaje, esta palabra específicamente a la casa, porque venimos hablando que esta cuarentena la ha utilizado el Señor para meternos en nuestros hogares, para estar con nuestra familia, para reflexionar de cómo estábamos viviendo, para levantar altares a Él. Y es importante que sepamos que la palabra dice que el enemigo es quien vino para hurtar, matar y destruir. No es una situación, no es una pandemia, no es la economía, sino que vemos la mano del enemigo que está interesado en querer matar, en querer hurtar, en querer destruir. Y esto es lo que debemos cuidar. ¿Y de qué manera en una casa nosotros cuidamos que el enemigo no tenga entrada? Justamente en el poder del acuerdo. Ese acuerdo, mi amado, tiene que ver justamente con el matrimonio. Porque la unidad de una casa no pasa por la unidad de todos los integrantes de la familia, sino que primeramente la unidad está dada en el matrimonio, porque los hijos serán el resultado de ese matrimonio, los hijos vivirán en la unidad de ese matrimonio, los hijos vivirán en el acuerdo que ha puesto ese matrimonio, y ellos naturalmente se irán incorporando. Obviamente, si los hijos cuando nacen y van creciendo se encuentran en una casa donde no hay acuerdo, donde cada uno hace lo que bien le parece, ellos también van a imitar eso, y obviamente ya de por sí no tendremos una unidad, no tendremos un acuerdo, y el enemigo podrá hacer la fiesta que quiera contra nuestra casa. Entonces, qué importante, y también les hablo específicamente a aquellos que están de novios, a aquellos que son solteros, a aquellos que están proyectando su matrimonio, su vida matrimonial, su vida de hogar, es que sepan que más allá de una atracción física, es que sepan que más allá de un montón de fantasías, de ilusiones y de sueños que a veces nos venden a través de los medios, nosotros tenemos que saber que un hogar se edifica, se solidifica en el poder del acuerdo. Y ese acuerdo obviamente tiene que ver con el Señor Jesucristo, porque el diseño de Dios está sobre la familia. El primero que pensó en la familia fue el Señor. La palabra de Dios dice que Dios miró a Adán en el huerto y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y después de que Adán le puso nombre a todos los animales y que todos los animales estaban en pareja, no se halló una pareja para él, y por eso Dios le hizo caer en un sueño y tomó del mismo Adán hueso para formar una ayuda idónea y una pareja. Dios se preocupó de que el hombre no estuviera solo, pero en esa unidad, mire qué interesante, dice la palabra de Dios que cuando Adán despertó del sueño, Dios le presentó a Eva, y Adán dice algo interesante, dice: esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Él estaba reconociendo que había algo físico que los mantenía unidos, que Eva había sido tomada de su propio cuerpo. Y la palabra de Dios sigue diciendo en algo que conocemos mucho a través de los casamientos, que es: y los dos serán uno solo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Y el Señor Jesucristo, a través de los evangelios, también habla acerca de esa unidad. Y aun cuando vienen los hombres de la ley y le comienzan a decir si es lícito dar carta de repudio, el Señor Jesucristo les dice que Moisés les autorizó a dar carta de separación de sus esposas a causa de la dureza de sus corazones. Pero en el principio no era así.
Mire qué interesante, porque hoy en día estamos viviendo una crisis de la sociedad primaria, que es la familia, donde las personas en el mínimo desacuerdo se dan la vuelta y cada uno sigue por su lado y sigue por su camino. Nuestro siglo es el siglo de mayores separaciones, de mayores divorcios, y eso justamente tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos en aquella época. Moisés les dio autorización por causa de la dureza de vuestros corazones. Yo sé que usted me va a decir, pero ¿cuál es la dureza de nuestro corazón? Justamente, mi amado, la dureza de nuestro corazón, cuando usted comienza a ver todos los matrimonios que han ido a divorcio, no ha sido por tener las grandes batallas, sino que ha sido por la falta de ponerse de acuerdo, por querer mantener cada uno su postura, por querer mantener cada uno su idea, por querer cada uno obtener su propio beneficio y no haberse puesto de acuerdo, no haberse hecho uno en un montón de cosas. Yo tengo anotado algunas de ellas, anoté 4 puntos que quiero compartirle brevemente con usted, porque este tiempo de estar en cuarentena y con esta extensión que el presidente nos ha dado hasta el 2 de agosto, tendremos que seguir trabajando en nuestros hogares, y qué importante es que reveamos cuáles son nuestros acuerdos. ¿Cuál es el poder que tenemos en nuestra casa, el cual Dios va a observar, en el cual Dios se va a agradar y a través del cual Dios se va a manifestar? Esto es lo interesante y esta es la palabra profética que yo tengo para usted en este día. Mire, el primer acuerdo que nosotros debemos tener en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa y obviamente con nuestros hijos, si ya están los hijos en la casa, tiene que ver con los objetivos. ¿Hacia dónde vamos como familia? ¿Qué queremos como familia? ¿Qué queremos para nuestro matrimonio? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué anhelamos el día de mañana? Muchas personas viven solamente el día de hoy. Algunos tienen una frase muy conocida que dice: lo que pinte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que pinte. ¡Wow! Y esta frase suena muy agradable, suena muy graciosa, pero me está hablando de una mentalidad mediocre. Y usted y yo no fuimos creados para vivir en mediocridad. Una cosa es estar conformes con lo que el Señor nos ha dado y otra cosa es conformarnos. Una cosa es estar conforme, es decir, gracias Señor por lo que tengo, gracias Señor por lo que he logrado. Eso es estar conforme, pero conformarme es tener un conformismo, decir, con esto está bien, es suficiente, listo, ya no busco más, ya no emprendo más, ya no me empeño más, ya no planifico más. Y esto va en contra de la palabra del Señor, porque vemos en la palabra del Señor que Dios nos habla de un Dios de diseños, de un Dios de propósito, de un Dios de objetivos. Él no te creó para que tú vivas una vida mediocre y mucho menos para que la mediocridad sea el punto gobernante en tu casa, en tu familia. Por eso es bueno que nosotros podamos rever en nuestro hogar en este tiempo si hemos estado viviendo conformes o conformándonos. Si estamos agradecidos a Dios por lo que hemos logrado, pero vamos a ir por más, o si nos hemos conformado a vivir como estamos viviendo. Algunos dicen, listo, ya está, esto es así, mi casa es un caos, mi casa es un lío, ya me conformo con esto. Mientras me dejen en paz, mientras me dejen tranquilo, no, mi amado. Lo que tú tienes que darte cuenta al examinarte es que un espíritu de mediocridad ha tomado poder en tu mente, ha tomado poder en tu espíritu, ha tomado poder en tu ser, ha tomado poder en tu casa, y cada uno busca solamente su propia tranquilidad, y allí no hay un poder de acuerdo, allí no hay un poder de unidad, y obviamente las cosas están divididas y el enemigo puede entrar y hacer lo que quiera. Tú y yo somos encargados de cuidar el bienestar de nuestra casa. Tú y yo somos los encargados de que nuestra casa, nuestra familia crezca y alcance
alcance victoriosamente todos los objetivos que se han propuesto. Y si tú no tienes objetivo, aprovecha este tiempo, siéntate con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos en una mesa y comienza a ver cuáles son los sueños, cuáles son los objetivos, porque el segundo punto tiene que ver también con los sueños personales. Número 1, objetivos generales de la familia, objetivos de unidad de la familia, hacia dónde va a ir la familia. Número 2, los sueños personales, porque aunque todos somos una familia, aunque somos uno en el matrimonio, no perdemos nuestra individualidad como individuos, como personas que somos. ¿Le preguntaste a tu esposa qué es lo que quiere lograr ella? ¿Le preguntaste a tu esposo qué anhelos tiene para el día de mañana? ¿Le preguntaste a tus hijos qué estudios quieren seguir? Mira, todo tiene un esfuerzo. Algunas personas no se proyectan porque están midiendo que no están dispuestos al esfuerzo, a pagar el precio. Y todas las cosas en la vida tienen un precio, pero ese precio se libera cuando hay un poder del acuerdo, porque cuando nos ponemos de acuerdo, ponemos prioridades. Cuando nos ponemos de acuerdo, estamos dispuestos todos a negarnos a ciertas cosas por el bien de alcanzar esos objetivos y esas metas. Pero si no nos ponemos de acuerdo, cada uno está peleando por su propio lado y las cosas no alcanzan y las fuerzas no alcanzan y nunca logramos los objetivos y los sueños, tanto grupales como familiares. El poder del acuerdo es lo que te va a permitir poner las cosas en orden, poner las prioridades, dejar las cosas secundarias, negarte a algunas otras cosas por el fin de beneficio. En tercer lugar, las tareas. A veces hablamos de las tareas de los hombres y de las tareas de las mujeres. ¿Sabe? No hay tareas de hombres, no hay tareas de mujeres. Simplemente hay tareas. Simplemente hay realidades, simplemente hay cosas para hacer. Y qué bueno es que nosotros en el hogar podamos organizarnos, que haya un poder del acuerdo donde podamos delegar tal vez responsabilidades, donde podamos rotar las tareas, donde podamos colaborar unos con otros, donde cada vez el tiempo sea aprovechado mejor, porque a veces alguien asume la responsabilidad de todas las tareas y todo el mundo disfruta de la casa arreglada, de la casa limpia, de la ropa limpia y planchada, de la comida hecha, y todos disfrutan de eso, pero alguien termina la noche totalmente destruido. Una casa no puede permanecer si no hay unidad en las tareas. El poder del acuerdo te va a llevar a disfrutar de tu familia. Muchas familias no disfrutan de la vida. Muchas familias solamente están porque hay que estar. Pero lo importante es que tenemos que aprender que con mucho o con poco, si nos ponemos de acuerdo, todos podemos disfrutar la vida y construir esa familia. Y punto número 4, la administración de las finanzas. Sabes que en mi tarea pastoral muchas veces me he encontrado con matrimonios donde ambos trabajan y hablan de mi dinero, tu dinero. Y yo les pregunto, pero la Biblia dice, y ustedes se casaron por iglesia, y la Biblia dice que los dos serán uno. ¿Cómo es que cada uno tiene su dinero? Bueno, esa es una realidad, mi amado, porque el sistema nos ha impuesto eso, que cada uno trabaja y cada uno tiene su dinero. Y hoy hay también mucha lucha por la autonomía de la persona en base al manejo de su finanza. Sabe que cuando un hogar se pone de acuerdo, toda la finanza que entra al hogar es la finanza de la familia. Toda esa finanza debe ser administrada por toda la familia. Y no te estoy hablando de negarte, no te estoy hablando de dejarte de lado, sino que te estoy hablando de ponerte de acuerdo. Porque si Dios ve que tú en tu casa te pones de acuerdo, Dios te va a dar sabiduría para administrar, sabiduría para hacer las compras y que todo lo que tú gastes no sea un gasto, sino que realmente sea una inversión.
Muchas veces terminamos viendo que lo que entra termina en saco roto porque cada uno está haciendo lo que a cada uno le parece y en realidad lo que están haciendo son gastos, ni siquiera son inversiones. Algunos ni llevan las cuentas. Pero qué importante es que tú puedas en este tiempo decir, bueno, a partir de ahora vamos a cambiar esto en el hogar. A partir de ahora vamos a poner la mirada en que somos una familia, de que todos tenemos que tener bienestar, de que todos tenemos que lucharla, de que todos tenemos objetivos y metas. Entonces las finanzas van a ponerse al servicio de esos objetivos y de esas metas. Una finanza bien administrada necesita del poder del acuerdo. Mire lo interesante que dice el Señor Jesucristo. Permítame leerlo un poquito más ya para ir terminando el mensaje de este domingo. Dice el Señor en el versículo 27, pero si yo expulso a los espíritus malignos por medio de Beelzebub, ¿por medio de quién los expulsan sus hijos? Así pues, ellos serán sus jueces. El Señor le está diciendo, ustedes dicen que yo expulso, bueno, sus hijos, no solamente naturales, sino los discípulos que tenían los fariseos, también están echando demonios. Era un hábito, una costumbre en aquella época, que había grupos de personas que se dedicaban a exorcizar, a sacar espíritus inmundos. Entonces Jesús le dice, ¿por medio de quién lo hacen ellos? Si yo lo hago por medio de Satanás, ¿por medio de quién lo hacen ellos? Entonces ellos van a ser los jueces de ustedes. Pero mire lo que dice más adelante. Si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Sabe? El Señor Jesucristo tenía un poder del acuerdo. El Espíritu de Dios estaba en él y él estaba en íntima comunión con el Padre. Dice la palabra en los evangelios que el Señor en ciertas oportunidades le dijo a sus discípulos y a la gente, yo no hablo mis palabras, sino las palabras que mi Padre me dice que hable. Yo no hago lo que a mí me parece, sino lo que mi Padre me dice que haga, eso hago. Por eso en ese poder del acuerdo de Dios se manifestaba el poder sobre las personas y las personas eran sanadas, las personas eran liberadas, las cosas eran magnificadas de otra manera, porque el Hijo estaba en un poder del acuerdo con el Padre. Ahora, mire qué interesante es si a nuestro hogar nosotros podemos unirle el poder del acuerdo con el Señor, el poder del acuerdo con Cristo. Cuando yo digo, Señor, yo me pongo de acuerdo contigo, Señor, yo hago una alianza contigo, Señor, yo me someto a tu voluntad, lo que el cielo diga, eso es lo que yo voy a hacer. Esto es interesante. Cuando Dios encuentra una familia que quiere ponerse de acuerdo con Él, mi hermano, allí comienza el despertar de una gloria poderosa que se va a manifestar en la tierra y se va a manifestar a través de esa familia. Todo lo que esa familia haga será prosperado, todo lo que esa familia toque será prosperado, todos los que vean a esa familia y tengan relación con esa familia recibirán un toque poderoso de Dios, porque cuando la familia se pone de acuerdo con Dios, Dios manifiesta su gloria en la tierra donde está esa familia en el nombre de Cristo Jesús. Mire qué interesante para terminar, dice, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes si primero no ata al hombre fuerte y después saquea su casa? Pregunta, ¿quién es el hombre fuerte en nuestra casa? ¿Sabe? Usted y yo no tenemos fuerzas suficientes para vencer todos los obstáculos. Usted y yo, andando solos por la tierra, somos un elemento fácil para Satanás y sus huestes. Pero Cristo es la fortaleza, porque Cristo venció todo. Es el mismo Dios habitando con nosotros. Es el hombre fuerte que hay en nuestro hogar, que direcciona nuestra vida a través de su Espíritu Santo cuando estamos en intimidad con Él, cuando decidimos hacer su voluntad. Entonces, cuando tu casa está bajo el señorío de Cristo, está bajo el gobierno de Cristo, está haciendo la voluntad de Cristo, Cristo es el hombre fuerte gobernando en la casa, que el enemigo no puede tocar, que el enemigo no puede golpear, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso el Señor Jesús
Jesús termina diciendo: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Santo. Qué interesante es el poder del acuerdo. Solamente le estoy dando algunos puntillitos nada más para que usted y yo podamos reflexionar, para que usted y yo podamos evaluar si estamos de acuerdo en cada una de esas áreas con el Señor. Señor, estoy en acuerdo contigo en los objetivos, estoy de acuerdo contigo en los sueños, estoy de acuerdo contigo en las tareas, estoy de acuerdo contigo en las finanzas. Cristo es el hombre fuerte que puede guardar nuestro hogar. Cristo es el hombre fuerte que no va a permitir que el diablo saquee nuestra casa. Si tú estás viviendo tiempos de pérdida, si tú estás viviendo caos en tu casa, el gran tema es que tú tienes que hacer un acuerdo con el Señor Jesucristo. El gran tema es que tu hogar tiene que unirse y ponerse todos de acuerdo, decir: Señor, gobierna nuestra casa. Señor, danos sabiduría. Señor, queremos hacer tu voluntad. En el poder de ese acuerdo, cualquier cosa del reino de las tinieblas que haya tomado lugar en tu casa tendrá que huir inmediatamente, porque el hombre fuerte llamado Jesucristo tendrá autoridad en tu casa. Cuando tú te pones de acuerdo y se lo entregas todo a Él, no hay demonio que pueda permanecer. Comienza a mirar, tal vez en tu casa hay cosas que se están rompiendo de la nada, que se está perdiendo, cosas en las cuales tú invertiste mucho dinero, mucho tiempo, porque el dinero es tu tiempo de trabajo, mucho esfuerzo, y de la nada se están rompiendo, se están perdiendo y cada vez parece que va peor. Revisa cómo es tu acuerdo con el Señor Jesucristo, porque el poder del acuerdo libera el poder de Dios sobre tu casa. Permíteme orar contigo en esta tarde. Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres aquel que ha venido para ponerse de acuerdo con nosotros y nos llama por medio de tu Espíritu Santo para que estemos a cuenta contigo, para que nos pongamos de acuerdo, Señor, para que nuestra casa pueda permanecer contra todos los ataques que están viniendo, Señor, en estos tiempos tan difíciles, ataques de ideologías, ataques de economías, ataques de pestes, ataques de diferentes formas. Pero Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy me uno con mis hermanos y al evaluar nuestra casa nos ponemos de acuerdo para hacer un solo bloque en la familia y ponernos de acuerdo contigo y ser un solo bloque espiritual, de tal manera, Padre Todopoderoso, que el enemigo no tenga lugar, que el enemigo tenga que huir, que no haya nada que pueda tocar nuestra morada. Padre, fortalece la vida de mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que la luz de tu Espíritu Santo, Señor, nos llegue a nosotros para ver, para examinar, para cambiar todo lo que haya que cambiar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y no conformarnos, sino estar dispuestos a ir por todo lo que tú ya preparaste de antemano para nosotros y nuestra familia. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado. Te invito a conectarte con nosotros el próximo martes a las 17 horas y que junto con nosotros ores para que prontamente las puertas de los templos puedan abrirse y no solamente compartamos a través de las redes, sino que podamos adorar al Señor en vivo, en directo, viéndonos entre los hermanos y uniendo nuestras voces en alabanza y en adoración a Él. Dios te bendiga. Bendiciones, amados. Somos el equipo de danza del Ministerio Renacer Patagonia. Los invitamos a que puedan compartir nuestras reuniones y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, porque el Señor tiene algo especial para tu vida. Bendiciones, amados.